Hola, mi nombre es María Mercedes Cobo Cepeda, soy estudiante del doctorado virtual en Desarrollo Humano de la Universidad IEXPRO en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Tengo el gusto de presentarles mi protocolo de tesis denominado La relación entre las habilidades socioemocionales con la pandemia COVID-19 en estudiantes de enfermería CONALEP. Ha sido asesorada por el doctor Francisco Sergio Díaz González. Gracias. El contenido de este trabajo corresponde a 4 capítulos. Dentro del capítulo 1 hablaremos de la fundamentación de la investigación, en el capítulo 2 del marco teórico, en el capítulo 3 del marco metodológico y en el capítulo 4 del marco contextual, incluyendo conclusiones, reflexiones y recomendaciones. Introducción. Este tema hablará sobre habilidades socioemocionales, entendiendo que son todas aquellas capacidades que nos van a permitir como individuos comprender, regular y controlar nuestras emociones para que podamos establecer y lograr nuestras metas en beneficio propio y de nuestro propio futuro. Asimismo, también estas habilidades socioemocionales nos van a permitir establecer relaciones interpersonales positivas, constructivas, solidarias, mediante la empatía y la solidaridad para que favorezcan a la toma de decisiones de una forma responsable y consciente de nuestros propios actos. La pandemia de COVID ha sido un parteaguas a nivel mundial, como propiamente lo es una situación de crisis en salud, y ha sido una situación que ha puesto en entredicho toda la fortaleza humana capaz para poder sobrellevar este tipo de situaciones tan críticas. Dentro de lo que habla la educación o el sistema de educación, desde el 2007 la Secretaría de Educación y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo ha implementado este programa Constrúyete para mejorar las causas de riesgo que puedan presentar grupos de estudiantes de nivel medio superior. Esto ha sido establecido como una estrategia para poder contribuir a que estos alumnos puedan tener mejores proyectos de vida. Las líneas de investigación que se emplearon o que se emplean en esta investigación serán las problemáticas sociales y culturales contemporáneas, obviamente, como es el caso del COVID-2019, y la violencia social, estudios de género y de la familia, viendo el impacto socioemocional, socioeconómico que ha generado esta crisis mundial. El capítulo 1 hablaremos de la fundamentación de la investigación, hablando sobre lo que es todos los antecedentes de pandemia COVID y obviamente de los estudiantes de la carrera de enfermería en esta interrelación que pudieran establecerse entre estos dos factores. El planteamiento del problema que se establece en esta fundamentación de la investigación habla sobre estos dos puntos que acabo de mencionar y también habla sobre las habilidades socioemocionales, la afectación socioemocional que ha significado para cada uno de los sujetos de estudio, la violencia y la deserción escolar, la violencia obviamente en todas sus modalidades, el establecimiento de cambios en las dinámicas de las relaciones interpersonales y obviamente nos habla de las preguntas de investigación. Dentro de las preguntas de investigación, me he planteado dos, dentro de las cuales nos dice cuáles serían las principales habilidades socioemocionales que han desarrollado los alumnos de la carrera de enfermería del plantel 312 de CONALEP ante la pandemia COVID-19. Y la segunda pregunta sería cuáles serían los aspectos socioemocionales más afectados por la pandemia COVID-19 en los alumnos de la carrera de enfermería del plantel 312 de CONALEP. Como justificación, he señalado que esta investigación va a permitir detectar y analizar las principales habilidades socioemocionales que han presentado los alumnos de la carrera de enfermería del plantel 312 de CONALEP, Chiapas, debido a los efectos producidos por la presencia del virus SARS-CoV-2. Dentro de los objetivos que nos hemos planteado en este primer capítulo, habla de los objetivos, el objetivo general,
nos dice que es prescribir las principales habilidades socioemocionales de los estudiantes de la carrera de enfermería del plantel 312 ante la pandemia COVID. He señalado 5 objetivos específicos que hablan, nos dicen analizar las habilidades socioemocionales de los estudiantes de la carrera de enfermería del plantel CONALEP 312 ante la pandemia COVID-19. Evaluar el impacto socioemocional de los estudiantes de la carrera de enfermería del plantel 312 de CONALEP ante la pandemia COVID-19. Analizar el incremento de la violencia intrafamiliar y en las relaciones de noviazgo de los estudiantes de la carrera de enfermería del plantel 312 ante la pandemia COVID-19. Proponer como estrategia el establecimiento de un centro de atención para adolescentes en crisis dentro del plantel 312 de CONALEP, coadyuvar en la disminución del porcentaje de deserción escolar, crisis de angustia o depresión derivadas de factores socioemocionales alterados dentro del grupo estudiantil. Iniciando el capítulo 2 referente al marco teórico, hablaremos de los antecedentes, las bases teóricas y el marco conceptual. Dentro de los antecedentes nos hemos enfocado en varios autores, en varias búsquedas, en donde se define que existe una correlación entre la dinámica familiar y las habilidades socioemocionales que van desarrollando desde la etapa de la infancia a la adolescencia, además de que son básicas para el futuro, pues presentan dificultades para comunicarse, para la toma de decisiones y para mantener un buen nivel de autoestima. Así también estos autores nos hacen la referencia del impacto social, económico, político y en salud de la pandemia del coronavirus en el ámbito académico, en donde no se tenía prevista esta magnitud del problema sanitario, obligando a cambiar todas las modalidades educativas tradicionales por las tecnológicas o virtuales o digitales que nos han servido de apoyo para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablar de habilidades socioemocionales nos remontaríamos a la época de Confucio, en donde se establecieron algunas reglas para el estudio de la conducta humana, dejando plasmado recopilaciones en donde se marcaban las costumbres sociales de esa época que se creían totalmente adecuadas. En el aspecto histórico también tenemos como antecedente la iglesia, la función que ha tenido la iglesia para, o la religión para contribuir el apoyo de las posturas en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por lo que entendemos que la palabra habilidades se refiere a las capacidades que desarrollamos mediante el aprendizaje durante la vida misma. Como consecuencia, se dispone de un gran número de definiciones sobre las habilidades socioemocionales que aterrizan en la misma dirección sobre la conducta humana. Obviamente, estas habilidades se aprenden mediante el mecanismo de la observación, donde se convierten en un modelo de conductas sociales desde la infancia. Por lo que es importante valorar las emociones que pueda presentar los estudiantes ante este fenómeno poco usual, en donde vamos a analizar emociones básicas como el miedo, la tristeza, la ira, la sorpresa, la alegría y algunas otras situaciones positivas y negativas que pudieran producir bienestar o malestar según corresponda el estímulo-respuesta de cada uno. Por lo que es importante señalar también que uno de los objetivos del programa Construyete es ayudar a obtener ciertos beneficios de estas habilidades socioemocionales aplicadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, como suele tener un desempeño académico adecuado y obviamente profesional, atendiendo obviamente los objetivos personales, la toma de decisiones de una manera responsable y obviamente las conductas, detectar las conductas de riesgo, como por ejemplo la drogadicción, la violencia, el alcoholismo, intentos de suicidio, etcétera. Dentro de lo que responde al COVID-19, se sabe que pertenece a un grupo denominado Coronavidae, formado por 4 variantes. Estas variantes pues han tenido unas subdivisiones en el paso del tiempo a través de más de 2 años y que pueden afectar al hombre
obviamente como lo han hecho de esta manera. El coronavirus se divide en dos grupos, los zoonóticos que corresponden al área de los animales, o sea, son virus que van a atacar exclusivamente a los animales, y los adquiridos en comunidad o los humanos, que son los que obviamente nos están atacando. En el grupo de los humanos se considera que un bajo porcentaje de los resfriados comunes van a provenir de este tipo de virus, del coronavirus, y obviamente se sospecha de que es un virus pandémico que proviene del murciélago, siendo de un origen zoonótico del grupo del beta coronavirus, el cual se deriva a este estado de gravedad que ha producido cientos de miles de muertes en todo el mundo. Dentro de los principales síntomas que presenta el COVID-19, nosotros podemos encontrar los principales signos que son una fiebre alta y prolongada, la tos seca o con expectoraciones o presencia de hemoptisis o sangrado en las expectoraciones, malestar general, fatiga, dolores musculares, cefalea moderada a intensa, disnea de leve a severa y congestión nasal, faringitis, rinorrea, lagrimeo ocular, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, malestar abdominal, entre otros. También se han encontrado algunos signos o síntomas que corresponden al aparato gastrointestinal, en donde hay presencia del virus en la materia fecal y también otros mecanismos de transmisión importantes como es el fomite de las vías respiratorias o los objetos o superficies contaminadas. Dentro de las principales complicaciones que presenta el COVID será o se han encontrado el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la neumonía atípica conocida actualmente, la miocarditis, los trastornos en la coagulación sanguínea, la plaquetopenia, la insuficiencia renal aguda y el proceso inflamatorio generalizado de las vías respiratorias bajas y obviamente una diseminación intravascular diseminada que es la que conduce a la muerte. Dentro de los estudios que se han encontrado, se ha observado que el 30% de la población es asintomática, o sea, quiere decir que no presenta ningún síntoma, que un 55% de esta población puede presentar síntomas de leves a moderados, un 10% presenta síntomas severos y el 5% restante presenta síntomas críticos en forma generalizada que pueden producir la muerte. Por lo que es importante observar que al estar viviendo de cerca esta situación tan crítica y alarmante, el impacto socioemocional es totalmente indiscutible e inevitable en la población general. Obviamente en los jóvenes es mucho más importante porque ellos están todavía con ciertas inseguridades durante su vida, por lo que no exime a este grupo, aunado a la cuestión económica. Obviamente la violencia intrafamiliar se ha visto disparada, no en este grupo, sino en y algunas otras condiciones que permiten el aumento o el incremento significativo de los niveles de estrés, afectando obviamente las relaciones interpersonales, familiares, conduciendo también a presentar miedo, desconfianza, inseguridad, inestabilidad, inclusive hasta depresión y algunas otras cuestiones más. Retomando el tema en las bases teóricas, aquí hablo de las bases psicológicas que se destacan debido a los cambios conductuales que puede tener el sujeto ante la presencia de la pandemia COVID, lo cual es el objeto de esta investigación y nos ayudará a revisar los cambios mediante las escalas de valoración que nosotros vamos a aplicar a los sujetos de estudio. Esta teoría psicológica nos va a permitir aportar o valorar comportamientos, actitudes, emociones y pensamientos de los estudiantes o del grupo en estudio de los humanos ante una determinada situación, así como tratar de dar una explicación científica sobre las mismas.
Otra de las bases teóricas que hablo serían las bases teóricas sociales, que estas corresponden obviamente a las interacciones con los grupos sociales a que corresponda, ya sea la familia, los amigos, las parejas, de tal manera que esta relación influya en la conducta social de los sujetos de estudio. La influencia social involucra el ejercicio del poder social de una persona o de un grupo social para generar cambios en las actitudes o comportamientos de otros individuos hacia un punto específico. Y por último, también podríamos incluir la teoría legal, que son bases legales que van a hacer que un grupo social funcione en base a leyes, reglamentos, normas, decretos, que van a estar establecidos en bases jurídicas para sustentar una investigación, debido a que esta pandemia pues ha quedado demostrado el incremento del índice de la violencia intrafamiliar y social, siendo en el caso de los adolescentes las relaciones que tienen con sus pares, como por ejemplo el noviazgo, que es típico de la edad que ellos están viviendo. Dentro del marco conceptual se hablan de varios términos, como por ejemplo habilidades, y se describe que es un término que hace referencia a la capacidad humana de poder desarrollar actividades físicas, mentales o sociales con destreza y habilidad. En este concepto destacan los cambios en el sistema educativo actual acorde a los avances tecnológicos. También podemos hablar de las emociones, que se consideran como un sentimiento positivo o negativo de los seres vivos, que es originado por un recuerdo, una idea, un pensamiento o un suceso agradable o desagradable. Asimismo, también hablamos de sociedad, que es lo que significa la sociedad, y nos dice el concepto que es un conjunto de seres humanos unidos moral, material, espiritual y culturalmente, para la satisfacción de comunes necesidades, recíprocos beneficios, aspiraciones semejantes y finales iguales. Continuando con el marco conceptual, hablamos de lo que es la adolescencia y encontramos que en este caso, pues nos dice que se trata de un periodo normal de cambios biológicos, sociales, psicológicos, físicos, sexuales e inclusive culturales, que va a presentar un pensamiento abstracto, la autonomía y la decisión. También encontramos la palabra estudiantes. En esto, pues nos habla de que es el individuo que cursa con un periodo de estudios dentro de un centro educativo en un determinado tiempo. La palabra enfermería, que es considerada como una ciencia y un arte de cuidar de manera autónoma y colaborativa a todos los individuos enfermos o sanos de cualquier edad, sin distinción de clase social, credos o preferencias. COVID-19 es considerado como una de las peores pandemias que ha sufrido la especie humana. Es una enfermedad infecciosa que afecta las vías respiratorias causadas por un tipo de coronavirus zoonótico. Habilidades socioemocionales. La describimos como una serie de construcciones sociales que el individuo va desarrollando como herramientas necesarias para comprender y controlar sus emociones. Violencia, en términos generales, la conocemos como una serie de acciones donde se usa la fuerza con el afán de imponer o someter a un individuo a voluntad. Violencia intrafamiliar la consideramos como cualquier acto donde se lesione la integridad de uno o más integrantes de un grupo familiar, ya sea de manera psicológica, física, económica o sexual. Violencia social, que es uno de los sucesos que más estamos sufriendo en la actualidad, es considerado como cualquier acto violento que perjudique a los individuos y que tenga un impacto social, local o general. Violencia en el noviazgo adolescente. La violencia en el noviazgo adolescente es considerada como cualquier tipo de agresión física, psicológica, económica o sexual que se presente en una pareja de adolescentes en una relación de noviazgo. Dentro del capítulo 3 corresponde al marco metodológico.
Nuestro paradigma de investigación habla sobre qué es un paradigma interpretativo y hermenéutico. El paradigma interpretativo y hermenéutico nos permite analizar y reflexionar sobre las diversas habilidades socioemocionales que puedan desarrollar los estudiantes que han elegido la carrera de enfermería ante la situación alarmante de la pandemia COVID. Esto obviamente va a estar derivado de su edad y de sus situaciones sociofamiliares que puedan impactar emocionalmente en su decisión. El método de la investigación va a ser cualitativo. Obviamente aquí vamos a enfocarnos sobre aspectos socioemocionales del individuo. El tipo de estudio que vamos a emplear aquí es de tipo descriptivo porque va a referir algunos resultados encontrados y correlacional porque nos va a permitir analizar la posible relación entre las categorías del estudio y explicativo porque nos da un esclarecimiento de cada uno de los aspectos que se van siendo relevantes durante la investigación. El diseño de la investigación que utilizaremos sería transversal, no experimental, porque este diseño se realiza en un determinado periodo de tiempo específico y es no experimental con el fin de poder observar el comportamiento de las categorías de una manera más real, para que nos permita valorar los cambios que se pudieran presentar en las habilidades socioemocionales del grupo de estudio. Las categorías de las cuales me refiero serían habilidades socioemocionales en los estudiantes de la carrera de enfermería del plantel 312 de CONALEP y obviamente la pandemia COVID-19. Dentro de este marco metodológico también hablaremos de la población. La población de estudiantes de la carrera de enfermería del plantel 312 será nuestro foco. El universo de trabajo obviamente va a ser el escenario que brinda la escuela o el plantel 312 de CONALEP en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Los sujetos de estudio van a ser 22 alumnos del grupo 6103 del sexto semestre de la carrera de enfermería en el plantel CONALEP 312. Nuestro tipo de muestreo va a ser representativo y aleatorio. Nuestra muestra representativa para este estudio consideramos a 5 alumnos que corresponden al 20% del total del grupo 6103 del sexto semestre de la carrera de enfermería. El procedimiento que haremos será, se hizo una solicitud por escrito al ser director del plantel 312 de CONALEP para sustentar la autorización oficial para la realización de esta investigación. Posteriormente de que fue aprobada esta solicitud, se elaboran las entrevistas para su aplicación, considerando algunos criterios para poder obtener nuestra muestra representativa de 5 alumnos del sexto semestre de la carrera de enfermería del plantel. Considerando que esto es un 20% del universo de trabajo, los alumnos pueden contestar de manera libre y leer detenidamente, firmar una hoja de consentimiento informado en caso de que así se requiera, que es una constancia de aceptación del proceso de investigación. Continuando con el capítulo 3 del marco metodológico, hablaremos en este espacio sobre las técnicas de la recolección de la información. En este caso, utilizamos la entrevista y la observación participativa. En el caso de la entrevista, utilizamos la entrevista no, semiestructurada para poder aplicar un cuestionario de 10 preguntas que vamos a obtener datos relevantes mediante una conversación cara a cara para poder analizar estas habilidades socioemocionales que se están buscando dentro del grupo de alumnos frente a la pandemia COVID. Además, se aplicaron listas de cotejo que corresponden a la observación participativa, en donde nos permite casi no tener una interacción directa con el grupo de estudio, pero permite ser observado más directamente por el investigador, permitiendo obviamente que esta interacción se lleve a cabo y obviamente recolectar la información que se requiera.
Dentro de los instrumentos para la recolección de la información, aplicamos un cuestionario, como decía anteriormente, de 10 preguntas, obviamente relacionadas con las habilidades socioemocionales o los cambios emocionales que pudieran presentar este grupo de estudio, y listas de cotejo que se basan en conciencia social, actitud, empatía y autoestima. Estas listas de cotejo obviamente están clasificadas a través de una escala de valoración que habla de siempre, ocasionalmente, rara vez y nunca, dándole una ponderación a cada uno de estos espacios. Y la triangulación de la información que se realizó a través de matrices en donde se concentraron todos los datos obtenidos dentro de los cuestionarios, de las entrevistas semiestructuradas y de las listas de cotejo. Dentro de estas matrices colocamos las categorías, las preguntas, las respuestas por cada uno de los alumnos, que fueron 5, un concentrado de los resultados y obviamente una interpretación. Ya en la matriz de la triangulación de la información o de la integración de la información de los instrumentos aplicados, se colocaron los indicadores, las interpretaciones de las entrevistas semiestructuradas, las interpretaciones de las observaciones participativas y obviamente los aportes conclusivos que fueron los que nos dieron los resultados obtenidos. Como capítulo cuarto, dentro del marco contextual, hablaremos de 2 puntos importantes, que es la conceptualización y la ubicación. Dentro de la conceptualización hablaremos de lo que es el contexto en sí, entendiendo que la metodología de la investigación pretende tener este contexto de la investigación para poder realizar y describir algunos componentes que constituyan este proceso. Es conocido también como parte del planteamiento del problema para los efectos de la investigación, en donde se va a observar el lugar y que sea congruente con el tipo de estudio. Por lo que el contexto se va a entender como esa serie de elementos que van a formar parte de ubicar el lugar o el escenario de la investigación en curso. Dentro de la ubicación lo dividimos en 3 partes. La primera parte es la estatal o macro. Dentro de este estudio de investigación, pues obviamente se realizó aquí en el estado de Chiapas, ¿sí? Que es uno de los estados más grandes de nuestra república. El estado de Chiapas tiene como capital la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que esta ciudad se encuentra ubicada obviamente en la zona centro del estado, ¿sí? Y dentro de las principales ciudades van a estar en orden de importancia dentro del estado, pues Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Palenque, Comitán, Chiapa de Corzo, entre otras. Es un estado rico en naturaleza, en biodiversidad y en recursos naturales. La segunda parte la dividimos en regional o meso. Obviamente aquí habla de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que este es un vocablo zoque que significa Coyatoc, ¿sí? Y en zoque va a significar la casa o la tierra de los conejos. Por eso aquí en Tuxtla Gutiérrez se considera como la ciudad de los conejos. La ciudad fue fundada por el gobernador Emilio Rabasa y también se le agregó el apellido de Gutiérrez en honor a Joaquín Miguel Gutiérrez, que también fue gobernador del estado en 1830. Y la ciudad fue fundada en 1560 en las faldas de nuestro cerro Matumatzá por los nativos zoques. Cerca de esta ciudad se encuentran varios atractivos naturales. Está, por ejemplo, el Cañón del Sumidero, el recorrido en lancha sobre el Cañón del Sumidero y la ciudad histórica colonial de Chiapa de Corzo, entre otras múltiples cosas. Nuestra Catedral de San Marcos, que ha sido uno de los signos o símbolos emblemáticos de nuestra ciudad.
Ya en el aspecto o en el tercer aspecto, el local o micro, pues esto es considerado como el plantel CONALEP 312 de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Aquí es una institución que alberga aproximadamente a 700 alumnos de ambos sexos que oscilan entre una edad de 15 a 18 años aproximadamente. Existen 7 grupos de diferentes grados escolares. Se trabaja por semestres pares e impares, ¿sí? Dentro de esto vamos a tener una plantilla aproximadamente de 37 docentes que estamos frente a grupos, un docente que se encarga de actividades no docentes y el grupo de administrativos aproximadamente son 30 y 2 personas de intendencia. Dentro del personal directivo, pues obviamente se encuentra nuestro director, un subdirector, el administrador, los jefes de departamentos o áreas, jardineros o encargados de laboratorio, entre otros más. Este plantel está ubicado en la zona sur poniente de la capital de Tuxtla Gutiérrez, en el kilómetro 2.5 de la colonia El Arenal, en la antigua carretera que comunicaba Tuxtla Gutiérrez con la colonia Raimundo Enríquez o la antigua carretera a Ocosucuautla de la colonia Terán. Existen varios fraccionamientos residenciales, dentro de ellos está el Club Campestre, Portal de Hierro, entre otros. Dentro de las conclusiones a las cuales llegué en este estudio, pude observar el impacto emocional importante en los sujetos de estudio. Esto significa que cada uno de ellos tuvo cambios a nivel emocional por el frente de la pandemia. También se observa que existe conciencia plena de la situación de la crisis mundial en salud, pero desafortunadamente, como son jóvenes, también tienen una actitud rebelde ante las medidas sanitarias o el apego a las medidas sanitarias. Se observa también que existe el temor al confinamiento social. Ellos son chicos que pues, obviamente quieren estar libres como todos y el confinamiento social les causa pues, temor. Sus padres también o ellos tuvieron pérdidas de empleos y la reducción de la economía se vio bastante lesionada de manera significativa. Algunos de ellos también tuvieron pérdidas de seres queridos importantes, como son algunos padres, abuelos, tíos, etcétera, a través de esta pandemia COVID que fueron afectados. También se observa una falta de decisión, una falta de firmeza en la decisión que genera inseguridad de continuar con la profesión de enfermería por el temor a contagio, ya sea por parte de ellos o por parte de sus padres o familiares. Otra de las cosas que se observó también es la falta de recursos tecnológicos y económicos para poder sobrellevar la crisis y las clases virtuales en línea. Muchos de ellos no contaban con la tecnología suficiente para poderla desarrollar. Y obviamente también estas situaciones de crisis pues van a alterar las dinámicas familiares y sociales en las que ellos están involucrados, ¿sí? También se pudo obtener dentro de los resultados que existe bastante empatía hacia su familia, hacia sus grupos sociales, ¿sí? Y también ellos quieren tener un buen autoconcepto y una buena percepción social hacia los demás. En este caso, pues obviamente ellos experimentaron emociones no vividas anteriormente, sobre todo en el caso del confinamiento y el uso de las medidas sanitarias estrictas y la vacunación. Y todo esto redundó a tener pues un bajo rendimiento académico. O sea, quiero decir que el aprendizaje no fue lo suficientemente lo esperado por ellos. Hay déficit en el aprendizaje de este grupo de estudio. Agradezco infinitamente la atención prestada y a continuación les anexo algunas de las muchas referencias bibliográficas a las cuales consulté
y quedo a sus órdenes a través de este medio para cualquier duda o aclaración. Agradezco infinitamente al doctor Díaz su colaboración, su apoyo incondicional y todas sus enseñanzas. Gracias.